nos bendiga este día maravilloso. Vamos a predicar en el tema Alcanzando Madurez. Y vamos a leer en la segunda epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 1. Vamos a leer del versículo 5 al versículo 8. Creo que por el tiempo hoy solo vamos a tocar la mitad y el próximo domingo vamos a terminar el mensaje, pero vamos a leer la palabra de Dios completa. Dice así la palabra de Dios. Versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Padre que estás en los cielos, Señor Dios de toda carne, de todo poder, de todo principado, de toda potestad, aquí estamos, Señor. Háblanos, enséñanos, instrúyenos, precioso Espíritu Santo, porque nuestro deseo, Señor, es crecer en ti, alcanzar la madurez que tú quieres que tengamos y ser personas que demos mucho fruto, Señor. Fruto del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Es maravilloso, hermanos, poder ver cómo el apóstol Pedro, que fue uno de los discípulos que estuvo con nuestro Señor Jesucristo, escribe en su palabra, en su epístola, esto tan glorioso y tan importante y necesario para cada hijo de Dios. Quiero comenzar hablando de 3 puntos que lo vamos a ir desarrollando. Y el primero es alcanzando madurez. Siempre hemos dicho y hemos hablado de lo que dice la palabra de Dios, que es la fe, y lo recitamos y dice: es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y me dio esta explicación: creer en Dios con certeza, aun cuando no lo veamos. Creer que te ama, que te cuida, que te protege, te defiende. Creer que eres su hijo y que Él es tu Salvador, que murió por ti. ¿Por qué es creer en lo que no se ve? Amados, nosotros sabemos que nuestro Dios es espíritu, no es algo tangible que podamos ver. No es algo que nosotros podamos tocar como tocamos a nuestros padres, a nuestros hijos. Por eso es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Quiero hablar un poquito de lo que es convicción en el punto alcanzando madurez. Usted sabe que existen varias razones por las cuales hacemos las cosas. Una de ellas es la convicción en los valores y principios que nosotros tenemos. Otra de las cosas por las cuales hacemos lo que hacemos es por miedo. Por miedo a que nos regañen, por miedo a que nos despidan, por miedo a que nos llamen la atención, por miedo
a perder algo, por miedo a no tener para pagar todo lo que necesitamos pagar. Entonces obedecemos o prestamos atención por miedo. Otras veces no lo hacemos ni por convicción ni por miedo, sino que lo hacemos por conveniencia. Nos conviene hacernos los ignorantes, nos conviene hacernos los del ojo pacho, como alguien dice, o los como que no vemos. Nos conviene porque preferimos pasar que no sabemos, aunque sepamos las cosas, para que la otra persona piense que no sabemos. En fin, hay varias razones. Pero yo hoy no voy a hablar de esas dos, yo voy a hablar hoy por lo que dice el versículo y como es el tema alcanzando madurez, voy a hablar de esa palabra, convicción. Cuando nosotros como hijos de Dios venimos al Señor Jesucristo, generalmente todos venimos y comenzamos a aprender de la fe. Nos cuesta mucho creer, todavía si estamos muy tiernos, hay un desasosiego en nuestro interior ante cada circunstancia de la vida. Aun cuando en la mente nosotros sabemos que Dios es todopoderoso, pero todavía no está la convicción en el alma. Todavía hay miedo, hay incertidumbre, hay temor, hay angustia, mucha angustia. Hay desesperación. ¿Por qué? Porque a nivel de inteligencia, a nivel de conocimiento en la mente, sabemos de Dios. Pero todavía no ha llegado la fe a ese nivel de convicción de que aunque no vemos a Dios, aunque no vemos que Él esté obrando, aunque no vemos nada, porque todo está oscuro, porque todo está opaco, y porque nosotros lo único que humanamente vemos es riesgo, peligro, fracaso, etcétera, etcétera. Pero el llegar a la convicción que aunque se vea todo el panorama de una forma tenebrosa, acá dentro de nuestro corazón tenemos esa convicción en el alma de que Dios está obrando, de que Dios tiene un propósito, de que si Dios nos está permitiendo vivir o pasar por esa circunstancia, es primero porque Él sabe que no nos va a dejar solos, no nos va a desamparar. Segundo, porque Él sabe que nosotros vamos a confiar en Él y que vamos a esperar en Él. Entonces, cuando nosotros conocemos de Jesús, poco a poco vamos creciendo en la fe. Y después de ser una fe de intelecto, se va volviendo una fe del corazón y después se va haciendo una fe del alma, donde cuando nosotros con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, sabemos, creemos en el Señor, muy difícilmente nos vamos a quebrar. Vienen situaciones muy difíciles en cada uno de nosotros, en el caminar de la vida. Pero en cada situación, aunque nuestra carne, nuestra naturaleza se altere, nosotros le decimos, alma mía, espera en Jehová, porque aún he de alabarle. Entonces el apóstol dice, poniendo toda diligencia. Y luego dice, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Mire qué hermoso, hermano. Realmente ir teniendo ese crecimiento, ya no solo es la fe en nuestro corazón, ya no solo es la certeza de lo que se espera, ya no solo es la convicción de lo que no se ve. Señor, no te veo, pero sé que estás aquí conmigo. No te puedo sentir, no te siento, pero tu palabra dice
cree en el Señor Jesucristo. No es porque sienta o no sienta, es porque creo, Señor. Entonces, a esa fe, dice el apóstol Pedro, hay que poner mucha diligencia y añadir a la fe virtud. Ahora veamos, según lo que ahora dice en internet, lo que es virtud. Dice que se refiere a excelencia moral. Quiere decir que si nosotros le añadimos a la fe virtud, nosotros vamos a trabajar por tener una excelencia en la moral. Usted sabe que hay mucha gente que habla muy bonito, da consejos muy bonitos, lineamientos muy bonitos, y hasta ahí está bien. El problema es que no practica nada de lo que enseña. Entonces es una persona inmoral, o es decir, sin moral. Porque la moral es lo que nos hace que nosotros hagamos las cosas como deben de ser, correctas. Entonces dice que a la fe que nosotros ya tenemos, cada hijo de Dios, tenemos que agregarle, si lo vemos así, excelencia moral, y además de la excelencia moral, fuerza espiritual. ¿Por qué fuerza espiritual? Hermanos, porque todos los seres humanos batallamos dentro de nosotros con esta humanidad que tenemos. Batallamos con nuestras emociones, con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos. Para agregar virtud y ser personas íntegras, tenemos que tener una fuerza espiritual dentro de nosotros para poder decir no a aquello que nuestra naturaleza dice lo quiero, me gusta, me agrada. Y a veces le agregamos lo necesito. Pero si nosotros, como dice el apóstol, y el tema es alcanzando madurez, tenemos que prestarle atención a lo que el apóstol está diciendo. Añadid a vuestra fe. Hermana, yo tengo una fe que si creo que esas montañas se moverán. Gloria a Dios. Ahora, añadamos a eso virtud, esa excelencia moral, esa fuerza espiritual y ese hábito constante de obrar bien, conforme a la voluntad de Dios. Qué palabra más fácil de decir y qué difícil de cumplir. A veces creo que no hemos entendido lo que significa hacer la voluntad de Dios. Y creemos que hacer la voluntad de Dios es hacer lo que yo quiero, con la única salvedad que le informo a Dios qué voy a hacer. Señor, este día voy a hacer esto, esto y esto. Te pido o te clamo o te estoy suplicando que me respaldes. Eso no es la voluntad de Dios. Eso es decirle a Dios lo que yo voy a hacer y decirle, como si Él fuera nuestro empleado, quiero que tú hagas esto, quiero que me respaldes. Tú eres mi guardaespaldas. Voy a ir a este lugar, quiero que vayas detrás de mí y que vigiles que no me pase nada. Entonces, la vida no la está dirigiendo el Señor, la vida la estoy dirigiendo yo. Y creemos que eso es la voluntad de Dios.
No, amados. La voluntad de Dios es cuando prestamos oído y Dios a través de su Espíritu Santo, a través de su palabra, nos dice cómo conducirnos día con día, a hacer lo que nosotros recibimos de Dios, a hacer lo que Él nos va diciendo que hagamos. Hermanos amados, es hacer las cosas bien conforme a la voluntad de Dios. Hemos visto los resultados en Daniel, en los 3 hebreos, en todos los que hicieron la voluntad de Dios. Y hemos visto los resultados en los que no hicieron las cosas según el mandato de Dios. Tenemos a Saúl e incluso al hombre más manso, Moisés, cuando Dios le mandó a hablarle a la roca y él golpeó la roca. Entonces, yo creo que todos queremos alcanzar madurez. No queremos quedarnos como niños siempre tomando leche. Entonces agreguémosle a la fe virtud. Y luego dice la palabra de Dios, a la virtud agreguémosle conocimiento. Este conocimiento, hermanos, no es un conocimiento terrenal, no es el conocimiento que yo adquiero. Ese es un tipo de conocimiento. Este conocimiento que está hablando la palabra de Dios, o por lo menos lo que yo he leído según los teólogos, es a la revelación sobrenatural dada por el Espíritu Santo de Dios. Cuando Dios revela, cuando el Espíritu Santo trae información o revelación, ya sea de la palabra de Dios o por una palabra profética, estoy hablando de personas realmente que hablan palabra de Dios, no de tanto charlatán que anda diciendo Jehová dijo cuando Dios no ha dicho nada. Pero no quiere decir que no existan hombres y mujeres que de verdad Dios les muestra algo y lo revela. Entonces, ese conocimiento, quizá la pregunta que nosotros nos debemos de hacer es, ¿le permito yo al Espíritu Santo que se revele a mi vida? Porque como decíamos, cuando nosotros hacemos nuestra voluntad, no dejamos que nadie nos diga qué hacer. Todos lo sabemos. Somos buenos para aconsejar, pero no escuchamos consejo. No me digas nada, ya sé lo que tengo que hacer. Y qué galán que eso solo lo hiciéramos con nuestros padres, con nuestros hermanos, con los amigos. No, lo hacemos con Dios. El Señor nos dice, hija, no hagas esto. Señor, yo ya sé lo que tengo que hacer. Hijo, no te vayas por ese camino, no hagas esto a la luz de la Escritura. Señor, yo ya sé lo que tengo que hacer. Entonces, hermanos, si nosotros queremos tener un crecimiento espiritual o alcanzar la madurez espiritual, tenemos que permitir que el Espíritu Santo se manifieste a nosotros. Podemos ser personas muy entendidas, muy inteligentes, muy capaces, porque el ser humano, Dios lo hizo así, con una inteligencia maravillosamente bella, con un espíritu de supervivencia maravilloso. Hasta la piel de cada persona, el color de la piel de cada persona, Dios la hizo por los climas donde nos movemos. Entonces, yo no estoy desmeritando la capacidad del ser humano.
Pero estoy diciendo que si queremos crecer espiritualmente, no intelectualmente, no psicológicamente, si quieres saber mucho de psicología, estudia psicología. Si quieres saber mucho de ciencias, estudia ciencias. Si quieres saber mucho de números, estudia las carreras que llevan números. Pero si tú quieres, estamos hablando del tema alcanzando madurez espiritual, creciendo espiritualmente. Y para crecer espiritualmente, tenemos que agregarle a la fe, que ya somos hombres y mujeres llenos de fe, la virtud, y después que nosotros ya somos personas muy virtuosas, agreguémosle conocimiento. O sea, dejemos que el Espíritu Santo nos instruya, que Él sea nuestro maestro, no el Google, el Espíritu Santo, hermanos. Y dice la palabra de Dios: al conocimiento, dominio propio. ¿Sabe que es bien impresionante? Porque el conocimiento es Dios dándonos a nosotros, llenándonos a nosotros, mostrándose a nosotros. Y dice que nosotros de gracia recibimos y de gracia vamos a dar. Que lo que Él nos da es lo que nosotros tenemos en el corazón. Lo que tú escuchas, si tú escuchas la palabra de Dios dice que por el oír viene la fe, pero el oír la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros ya estamos llenos de fe, somos personas virtuosas, estamos empapados del conocimiento del Espíritu Santo, dice el Señor: vaya, ahora hija, ahora hijo, te toca a ti. A eso, a todo eso que yo te he dado, ahora le vamos a agregar una perla tuya. Y esa se llama dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? Según las definiciones que encontré, mantener el control sobre las emociones, sentimientos y pensamientos. Lo estoy parafraseando. Algunas cosas que el Señor me las dio a mí hace mucho tiempo y otras que están en el internet. Dice mantener el control sobre nuestros impulsos y emociones, dice en el internet, pero yo le he puesto sobre nuestras emociones, sentimientos y pensamientos. ¿Por qué dominio propio, hermano? Porque a veces somos personas muy llenas de fe, personas que no nos da pena decirle al mundo que somos hijos de Dios, pero somos personas muy emotivas, que con rapidez perdemos el control. Mientras predico esta palabra y escribía esto, Dios me trajo a memoria. Quizás hace unos 40 años trabajábamos en un hospital. No era el hospital donde operaban, pero era un hospital donde se podía ir a pasar consulta en la Tlacat del Seguro Social. Y a la entrada del Seguro Social había una señora que vendía tostadas y tenía su mantelina en la cabeza. Pero esa señora todos los días estaba peleando con las personas. Pero un día, en esa época, hermanos, yo no entendía. Estaba quizás a 2, 3 años, 4 años, 5 quizás de convertida. Hace más, porque tenía como 2 años de convertida y eso ya hace como unos 44 años. Yo no alcanzaba a entender cómo alguien que predicaba, que oraba, que tenía una gran fe, cuando
alguien le decía algo, ella hacía esto, se quitaba la mantelina, la ponía en el canasto y le decía, ahora sí. Y de repente la veíamos con otra persona, no sabíamos quién estaba arriba y quién estaba debajo, agarrándose del cabello. Yo me acuerdo que le preguntaba a la líder con la que trabajábamos ahí, hermana, pero ¿por qué sucede eso? ¿Acaso ella no tiene a Jesús? Sí, hermana Paulita, sí tiene a Jesús. Pero ¿cómo? No entiendo por qué todos los días está peleando con la gente. Y cuando ya explota, se quita la mantelina, se da duro con la gente y después le decía, Señor, perdóname, porque otra vez, perdóname. Pero no me podía dejar de esta gente. Y se volvía a poner la mantelina. Hermanos, en aquel momento yo nunca lo entendí porque yo decía, si la palabra de Dios dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Ahora entiendo que a ella lo que le faltaba era el dominio propio. Esa capacidad de mantener el control sobre sus emociones, sobre sus impulsos, sobre sus sentimientos y sobre los pensamientos. Eso no lo encontré en Google, pero eso me lo dijo a mí el Señor hace muchísimos años. Tienes que aprender a dominar tú a tus sentimientos, tú a tus pensamientos. Porque, hermanos, los pensamientos, viene el dardo, vamos a decir, de las circunstancias, del enemigo, de lo que usted le quiera poner. Pero nosotros, depende de nosotros, dejarlo que se anide en nuestra mente y andarlo masticar y masticar y masticar y masticar. Y darle rienda suelta a ese pensamiento hasta que se vuelve destructivo en nuestra mente. O el sentimiento. Es más fácil dominar las emociones. Ay, estoy enojada, tengo ganas de matar a alguien, pero no lo voy a hacer, me voy a dominar. Pero el corazón, hermanos, el sentimiento del corazón, tenemos que librar una gran batalla. Porque como dicen, el corazón ama al que quiere, no al que se le manda. Por eso vemos, muchachas, que Dios ha usado a sus padres para darles una gran preparación, unas personas muy, muy decentes, y se vienen a enamorar, vamos a decirlo así, del chico rudo. Y sáquenlos cuando ya se han enamorado. Entonces, dominio propio, hermanos. Por eso he puesto esas dos cosas, sentimientos y pensamientos. Porque si nosotros no aprendemos a tener dominio propio sobre esas cosas intangibles como son los pensamientos y los sentimientos, porque las emociones como que se ven más, porque es un impulso. Y tú dices, no, me voy a amarrar, me voy a sentar, pero mantener el dominio propio, hermanos, no es fácil. El apóstol Pedro dice, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Veamos qué nivel espiritual nosotros tenemos, qué hemos alcanzado, cómo está nuestro crecimiento espiritual. Ahora dice la palabra de Dios, vamos a dejar el dominio propio, creo que nos ha quedado bien claro. Dice, al dominio propio, paciencia.
Dios mío. Paciencia, hermanos. Hasta este día no conozco a nadie con paciencia. ¿Y usted tiene paciencia? No, soy muy acelerada. De la gente que Dios me ha permitido trabajar, no conozco a nadie con paciencia. Dice que la paciencia es la perseverancia firme, perseverancia, oiga esa palabra, firme, y la constancia de ser constante y la capacidad de esperar. Hay gente que no tiene paciencia ni siquiera para hacer una fila para que le arreglen su regalo. No, mejor que deme el papel, deme la chonga y no, yo no voy a esperar. No tienen nada de paciencia. En los bancos nos toca. Ahora, gloria a Dios, porque de eso se han agarrado para hacer todo virtual. Antes uno tenía que ir al banco a hacer fila y no le ponían una silla para sentarse. No, había que estar parado a veces 2, 3 horas. Últimamente, hace algunos años, ya le ponían una silla y ya uno agarraba un número y se sentaba y allá había una maquinita que iba diciendo el número que le tocaba y la caja donde uno iba a pasar y ya. Y ahora ya todo es virtual casi. Hoy vamos a hablar de la paciencia, de esperar con esperanza en Dios ante las pruebas y dificultades. Soy una mujer de fe, soy un hombre de fe. A eso le he añadido virtud. A la virtud le he añadido conocimiento, tomo en cuenta al Espíritu Santo. Al conocimiento yo le he agregado dominio propio, me cuesta, pero me controlo. No dejo que los pensamientos me controlen, no dejo que los sentimientos me controlen, no dejo que las emociones me controlen. Y viene el Señor y dice, bueno, hijos, a eso agréguenle paciencia. Pero paciencia ¿en qué? En el momento de las pruebas y dificultades, tienen que esperar con esperanza en Dios. Por eso se une ahí la fe, ya se viene amarrando. En esperanza contra esperanza, dijo Abraham. Esperar, tener la convicción, la fe de que iba a llevar a su hijo allá a sacrificarlo y que Dios lo podía resucitar de entre los muertos. La paciencia, hermanos, creo que necesitamos activarla. Pero no la paciencia para que alguien nos venga a hacer daño, sino cuando nos encontremos en diversas pruebas y dificultades, no tambaleemos en nuestra fe. No tambaleemos en nuestra virtud. No tambaleemos en el conocimiento. No perdamos el dominio propio. Pacientemente, dijo el salmista, esperé en Jehová y él me oyó. ¿Y qué dice después? Y me hizo sacar gozo de la desesperación, de lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. ¿Te encuentras ahorita en pruebas y dificultades? Aférrate a la palabra. En Dios haremos proezas. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Con paciencia. Es que ya, Señor, apúrate ya. Apúrate tanto que te... Paciencia. Paso a paso. Es que, hermana, yo no veo que Dios está obrando, ni Dios tiene que mostrarte lo que está haciendo. ¿A cuenta de qué? Tú lo que tienes es que activar la fe, creer. Es que no lo siento. ¿A dónde? Dime en qué parte de la Escritura dice, siente al Señor Jesucristo y serás salvo. No dice eso, dice cree. Mas el justo por la fe vivirá. Paciencia, iglesia. Y vamos a llegar hasta este punto por el tiempo y dice,
a la paciencia, piedad. Y eso es lo último que vamos a agregar. Y nos hemos quedado en alcanzando la madurez. No hemos tocado ni el segundo ni el tercer punto. Estamos llegando a la piedad, como para alcanzar la madurez. Piedad viene del griego eusebeia. Y hay una fórmula. Es creencia más vida práctica. Es una vida de devoción práctica, reverencia y obediencia a Dios a diario, que reflejan el carácter de Cristo en nosotros. Si lo quiere llamar doctrina, es una doctrina de acción que incluye: yo amo a Dios y amo al prójimo, pero no puedo amar al prójimo si no me amo a mí misma. Tengo que cuidarme porque yo soy el templo y morada del Espíritu Santo, pero no cuidarme como, no sé cómo le llaman a esas personas que se aman tanto a sí mismos que no piensan en nadie más y dicen: no, es que yo me amo a mí mismo. No ese tipo de amor enfermizo, que encomiendo ellos aunque no coman nadie. No, estamos hablando de que nosotros nos vamos a amar, no nos vamos a exponer a la maldad, al daño, al peligro. No comer en los tiempos de comida es no amarme. Estoy destruyendo mi cuerpo. No dormir, no practicar mi vida constante espiritual en Dios, si soy cristiano, eso es parte de amarme, porque yo me amo, quiero mantener bien mi relación con Dios, porque así mantengo una buena relación con el prójimo. No puedo yo decir, ese error lo cometemos mucho los siervos de Dios, amamos al prójimo y descuidamos nuestra familia. Hablo por mí. Primero los demás y por último nuestros hijos. No estamos teniendo piedad con la familia. Y es muy doloroso. No se imagina qué doloroso es llegar a la vejez y poder entender cuánto daño les hicimos a nuestros hijos, priorizando a los demás antes que a ellos. Cómo los expusimos. Entonces creo que es momento de empezar a practicar la piedad con nosotros en nuestra casa. La forma correcta, hermanos, es amar a Dios, amar a mi familia, amar al prójimo como a nosotros mismos. Pero nuestra familia son nuestros próximos, los que están a la par de nosotros. Entonces podríamos decir que si nosotros tenemos esa devoción con Dios y tomamos ese estilo de vida, temor a Dios o temor de Dios, para Dios, compasión para nuestra familia, que nosotros querramos ser como Cristo, cada día, vivir para el Señor. Amados, vamos a ir creciendo espiritualmente. El propósito de Dios es que nosotros crezcamos y lleguemos a la medida del varón perfecto, día con día. Nunca lo vamos a alcanzar hasta que estemos en su presencia, pero que nos esforcemos. Quiero terminar con estas citas bíblicas. Primera de Timoteo 4, 7 y 8. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad.
porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Amén. Amén. Ahora veamos qué dice Timoteo 6:3, primera Timoteo. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delibra acerca de cuestiones y contienda de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, y continúa. Entonces, la piedad, por eso quería llegar hasta aquí, hermanos, es una doctrina que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, dice, y a la doctrina que es conforme a la piedad. Veamos qué dice Lucas 2:25. Amén. Lucas 2:25 dice, y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. ¿Cómo era ese hombre? Justo y piadoso. Justo y piadoso. Ahora quiero que leamos Primera Timoteo 3:16 y por último Juan 10:27. Amén. Primera Timoteo 3:16 dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. Mire, Jesús como el mayor misterio de la piedad de Dios para el hombre. Dios manifestado en carne. ¿Qué dice Juan 10:27? Amén. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Eso es para, hermanos, que nosotros veamos que hay promesa de la palabra de Dios, del conocimiento de Dios hacia el hombre, que Dios quiere revelarle, Dios quiere, dice, Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Por eso nadie, ningún hijo de Dios puede decir, es que hermana, yo no sé cómo tener conocimiento porque yo no escucho la voz del Espíritu Santo. Eso es grave para un hijo de Dios, porque entonces estaríamos diciendo que Jesús es mentiroso, porque esas palabras las dijo Jesús. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Solo queda decirles que si tenemos a Jesucristo como el mayor misterio de la piedad manifestado hacia el hombre, hermanos, lo que nosotros hemos recibido de Jesús es lo que nosotros podemos dar a la humanidad. Ya no se diga a nuestra familia, pero hay una batalla que ganar, hay una batalla que librar con nosotros mismos. Pero creo que de todo lo que hemos hablado este día, lo que más nos cuesta es mantener el control, el dominio propio. Porque como eso es algo de una batalla de la carne con la carne, pero si Dios está con nosotros, iglesia amada, podemos lograrlo. Podemos
hacerlo. Voy a cerrar este mensaje repitiendo lo que dice Timoteo 3:16. Amén. Dice así: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. Amén. Esta es palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, creo que todos queremos tener un crecimiento espiritual, Señor. Creo que todos queremos alcanzar la madurez. Creo que todos queremos dejar de ser niños y estar tomando leche y comer carne, Señor. Ayúdanos. Hacernos conscientes cada vez que nosotros estamos actuando como niños, Señor. Y danos esa capacidad para poder tener ese dominio propio sobre nuestras emociones, sobre esos impulsos, Señor, que a veces hasta que ya han sucedido nos damos cuenta. Sobre nuestros sentimientos, Señor, que tú sabes cómo nos hacen llorar. Y sobre nuestros pensamientos que nos hacen divagar y que nos llenan de estrés. Precioso Espíritu Santo, queremos entregar en tus manos nuestra vida para que nos hagas conscientes, Señor, y podamos tener victoria en el poderoso nombre de Jesús. Glorifícate, Señor, glorifícate en nosotros para la gloria de tu nombre. Cristo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén.